impactantes acerca de la excelencia. Se lo recomiendo para que lo compren y cuando lo vean tan grueso no se asusten, léanlo, vale la pena. Entre todas las cosas que encontré ahí, encontré que Steve Jobs quería traer a su empresa al presidente de la Pepsi, John Sculley, pero no existía oferta que convenciera al presidente de la Pepsi a renunciar a la Pepsi y venirse a trabajar con Steve Jobs. Jobs, todo frustrado, acudió a diferentes ofertas, diferentes armas, y la última arma fue esta. Retó a Sculley con las siguientes palabras: ¿quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua azucarada, la Pepsi? ¿O quieres una oportunidad para cambiar al mundo? Y cosa curiosa, que esas palabras le impactaron tanto a este hombre que prácticamente fueron las que lo convencieron a renunciar a la presidencia de la Pepsi e irse a trabajar con Steve Jobs. ¿Quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad para cambiar al mundo? Yo creo que todos los seres humanos, mientras nos vamos haciendo viejos, nos vamos enfrentando a grandes oportunidades en la vida. Grandes oportunidades de bendición, de triunfo, de éxito. Los cristianos no somos la excepción. En la iglesia hay hombres, hay matrimonios que están siendo invitados, no por el presidente de la Pepsi, no están siendo invitados por uno de los creadores de esa empresa tan poderosa como es Apple, o de otra gran compañía del mundo. No, están siendo invitados por el mismo Dios, el creador de todas las cosas. Los está invitando a que trabajen para Él en su obra, como pastores, como ministros de Dios, como pioneros, como misioneros en otras naciones. Cada hombre, cada pareja tendrá que decidir qué va a hacer con esta invitación. No es el pastor José Luis Gagiola, el pastor Mitchell, ningún pastor el que está haciendo esta invitación. Esta invitación viene del cielo, directamente del mejor patrón de todos los tiempos, de la empresa más grande de todos los tiempos: evangelizar las naciones. Quiero predicar un sermón que yo le he titulado Pescadores de Hombres. Vamos a ver Mateo 4, versículos del 18 al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pescadores de hombres. Vamos a ver en primer lugar la importancia de su trabajo secular. En todos mis años de pastor, me he encontrado a hombres que no tienen una ética por el trabajo secular, que no es el ministerio. Yo trabajaba, cuando fui enviado al ministerio, era cobrador en una bicicleta. Andaba cobrando a las empresas, los empresarios ahí en la ciudad de Los Mochis. El trabajo secular. Pero muchas veces me he encontrado a cristianos que no tuvieron un aprecio por su trabajo secular antes de ser cristiano, y lo más triste es que ahora como cristianos tampoco.
Igualmente, en cuanto al tema del estudio, no valoraron el estudio en su pasado, tiraron la escuela, pero ahora tampoco estudian. Estos hombres, algunos de ellos han visto al ministerio como una gran oportunidad de escape. Ya no voy a trabajar y ya no tengo que estudiar. Me meto al ministerio, ya no voy a trabajar, ya no tengo que estudiar. Este tipo de hombres son un fracaso total en el ministerio, porque todo ministerio exitoso al paso de la historia siempre ha sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho estudio y más. Y mucho más. El trabajo secular vale más que sepa que es muy importante. Vamos a ver, Dios no trabaja con perezosos. Para que usted se dé cuenta que el trabajo secular es tan importante, es que Dios no trabaja con perezosos. Si estudia usted la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, la vida del mismo Señor Jesucristo, la de todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos tenían sus trabajos seculares cuando fueron llamados al ministerio. Todos tenían un trabajo secular, todos eran trabajadores. Y estamos aquí viendo en nuestro texto a unos pescadores. El versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Eran pescadores, todos estamos de acuerdo en que estos hombres eran pescadores. Cuando fueron llamados, fueron sacados de un trabajo secular. La palabra de Dios nos habla muy duro y muy claro en contra de la pereza y en contra de las personas perezosas. Y eso nos da una claridad de que Dios no trabaja con los perezosos, que Dios no se siente cómodo con los perezosos. Proverbios capítulo 6 nos habla una de las escrituras más fuertes en contra de la pereza. Versículos del 6 al 11 dice directamente al grano: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo como pastor tengo mucho cuidado de discipular a hombres que están trabajando. En lo personal, yo no trabajo tampoco con hombres inestables en sus trabajos. A mí me pone nervioso un hombre que no dura en los trabajos. Yo no tendría planes para un hombre así. Siempre estoy al pendiente de que estén trabajando muy bien. ¿Por qué? Bueno, déjeme hablarle un poquito de los grandes beneficios del trabajo secular. Un buen trabajador no nada más producirá muy buenas finanzas, pero un buen trabajador sacará varios beneficios eternos en su vida de trabajo. Entiéndalo, beneficios no nada más temporales, pero beneficios eternos. El trabajo trae lecciones tan grandes que nos prepara aún para entrar salvos a la eternidad. Y los perezosos, hermano, no nada más destruyen su vida en este mundo, pero su vida está peligrando para entrar salvos a la eternidad. Estudiando un poquito la vida de trabajo, yo descubro aquí varios beneficios en ese trabajo. Cuando yo estuve de cobrador por 3 años, 3 meses, antes de eso estuve de bodeguero en otra empresa, trabajando bodega de ropa. 1 año estuve trabajando en esa empresa.
Y en esos años, antes de eso, pues mi pastor batallaba para hacerme trabajar, así es que agarré 2, 3 trabajitos y los tiraba fácilmente hasta que aprendí la lección de la estabilidad. Y después de los años me di cuenta que el trabajo no nada más daba dinero y bienes materiales. Hermano, el trabajo da unas bendiciones poderosas, mucho más allá que el dinero y los bienes materiales. Yo descubro aquí, por ejemplo, en su trabajo secular usted va a aprender disciplina, orden, obediencia, humildad, puntualidad, respeto. Aprenderá a relacionarse con los demás, aprenderá a manejar su dinero. Le hablé de ocho cosas que usted aprende en el trabajo secular. Seguramente habrá más enseñanzas, pero rápidamente yo le nombré 8 cosas que se aprenden en una estabilidad en el trabajo. Los que no son estables en su trabajo son peligrosos. Peligrosos para ellos mismos, para su matrimonio, para sus hijos, para el ministerio. Son peligrosos para lo que sea. Ahora, un buen trabajador tiene muchas posibilidades de convertirse en un gran hombre de Dios, en un pastor que cause un impacto poderoso en esta generación. Un hombre activo. No es un accidente que Dios haya escogido a diferentes trabajadores para su obra en este mundo. Un trabajo secular nos llena de grandes lecciones en esta vida. Uno de los consejos que le di a mi hija antes de casarse y que se lo doy a todas las jovencitas, les digo, mira, antes de que te enamores de un muchacho, tienes que ver algunas características. No te abras en el corazón tan fácilmente. Una de las características que tienes que ver en ese muchacho, examina su trayectoria de trabajo. Examínala. Porque si no, mijita, no te imaginas cómo vas a ir. Al rato vas a tener que trabajar tú. Y tú lo vas a mantener a él. Y va a haber muchas desgracias financieras en tu futuro. Así es que no busques solamente un cara bonita. De esos hay muchos, pero no sirven para nada algunos de ellos. De veras, algunos de ellos no sirven para nada. No duran en los trabajos. Personalmente yo como pastor, yo no apoyo un noviazgo donde el muchacho no tiene una estabilidad en el trabajo. ¿Te quieres poner de novio? Perfecto, primero establécete en un trabajo y después hablamos. O si quieres que te apoye el sacerdote de la esquina, va a ver quién, pero yo no te voy a apoyar. Bueno, ese es otro sermón, ¿verdad? Bueno, lo mismo hago con hombres que quieren ser pastores. Estoy discipulando hombres y examino sus vidas de trabajo. ¿Cómo trabajan? No tengo la menor duda de que como son hoy en sus trabajos, eso afectará para bien o para mal en sus ministerios en el futuro. Carlos Spurgeon dijo estas palabras: cuál es el obrero, tal será su obra. En toda la historia de la iglesia, en todas las historias de avivamientos que ha habido en estos casi 2000 años, los hombres que han sido usados poderosamente por Dios han sido hombres muy trabajadores, muy activos, muy dinámicos. No les corre a tole por las venas. Por lo regular, ese dinamismo se aprende en los trabajos seculares antes de entrar al ministerio. Así es que el trabajo secular tiene una gran importancia. Quiero ver en segundo lugar cuando Dios te llama al ministerio. Versículos 18 y 19 de nuestro texto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, ese es el llamado. Venid en pos de mí. El versículo 21, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando Dios te llama al ministerio, ¿qué es lo que sucede?
Primero, tu trabajo secular pierde importancia. No importa que seas el mejor en tu ramo. No importa cuánto dinero te está proporcionando ese trabajo, cuánta fama, cuánto poder. El ministerio se convierte en el trabajo más grande y más importante que puedas hacer el resto de tu vida. Tu ministerio. Un día dijo Carlos Spurgeon: si eres llamado al ministerio y alguien te quiere poner por primer ministro de una nación, no te rebajes. Quizás algunos de nosotros sí nos rebajaríamos inmediatamente. Amén. Pero ¿por qué Carlos Spurgeon dice estas palabras? Hermano, es que cuando Dios te llama al ministerio, no hay trabajo en este mundo que sea tan importante como eso. Porque no te está llamando Steve Jobs, no te está llamando el presidente de la Pepsi, no. El que crió a Steve Jobs en el vientre de su madre y que crió a todos los exitosos y los empresarios del mundo. Ese es el que te está llamando. Ahora trabajarás directamente para el más grande patrón que ha existido en todos los tiempos, Dios, el creador de todas las cosas. Quizás Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran los mejores pescadores. Seguramente Mateo podía haber sido uno de los mejores recaudadores de impuestos. Pero ahora estaban siendo llamados al ministerio para trabajar con el patrón y con la empresa más poderosa de todos los tiempos. Se llama evangelizando a toda la tierra. Ahora lo más importante es vivir el resto de tu vida llenando con el evangelio a toda la tierra. Eso es lo más importante. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, estos pescadores, estos discípulos estaban siendo llamados a tocar el mundo entero, todas las naciones. Los apóstoles, con sus trabajos seculares, óiganme bien por favor, iban a bendecir únicamente a su familia y a un que otro pordiosero en las calles. Por el resto de su vida se iban a vivir. El impacto de ellos iba a ser su familia, como ha sido el impacto de tantos trabajadores seculares. El impacto de ellos toda su vida es únicamente su familia. Trabajan para su familia, pero ahora Dios los estaba invitando a trabajar para Él en una obra mundial donde bendecirían a miles y a millones de personas de muchas naciones, de muchas lenguas, hermano. Unos simples pescadores. El trabajo que hoy tienes es muy importante. Pero si Dios te está llamando al ministerio, Dios te está invitando a algo mundial e histórico. Sí, mundial e histórico, donde podrás ser bendición para mucha gente. Hemos estado teniendo un fenómeno ya en nuestro compañerismo, donde hay algunos pastores que ya tienen una iglesia de 50, 60, 70 y más gentes y no quieren soltar el trabajo secular. Sus corazones están divididos. No alcanzan a entender
que lo más grande no es el dinero que todavía están sacando del trabajo secular, sino entregarse totalmente para que de ahí crezcan, se desarrollen y muevan muchísimas cantidades de dinero, hermano, y que lleguen a naciones, que se desarrollen de una manera mundial. Ese es el plan de Dios para cada hombre que sale al ministerio, que haga un impacto mundial. Pero en ocasiones hay pastores que duran años y años y años en el ministerio y tienen una buena iglesia, pero no quieren soltar su trabajo secular. ¿Por qué? Porque no han visto la importancia que tiene el llamado al ministerio. ¿Está conmigo? El llamado de Dios para Abraham fue muy interesante. En Génesis 12, versículos 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, óigame bien, aquí Abraham pudo haber pasado por un hombre desconocido, donde usted y yo nunca hubiéramos sabido de él. Generaciones nunca se hubiera sabido de él. Pero aquí está el Señor, no Steve Jobs, el Dios Todopoderoso, haciéndole un llamado a soltar toda su tierra y toda su familia, todo lo que tenía, sus posesiones, e irse al ministerio, a algo para Dios, a trabajar a algo para Dios, para el Dios Todopoderoso, no para la empresa Apple, para el Dios Todopoderoso. Así es que Dios lo llama a dejar familia, ciudad, tierra, todo. Algo muy parecido al llamado al ministerio. Y le dice: mira, si tú lo haces, Abraham, te convertiré en una gran bendición para mucha gente y para muchas naciones. Si tú lo haces. Hay veces que esto me lleva a mí a recordar el día cuando mi pastor me dio el reto para irme a Culiacán por primera vez, a pionar en Culiacán. Me dio la noticia, me dijo que si estaba dispuesto, dije que sí, y de ahí salimos y empezar a mover todo. Había que renunciar en el trabajo, había que avisarle a mi familia que me iba, a mis padres y a más familiares. Iba a dejar mi ciudad, me iba a ir a vivir a una ciudad donde yo había estado quizás una vez nada más de niño. No la conocía al grado que cuando me fui al ministerio a Culiacán, la primera vez que fui al centro me perdí, hermano, me perdí totalmente. Tuve que empezar a preguntar cómo regresar, porque Culiacán es mucho más grande que Los Mochis, así es que me perdí. Y me acuerdo en aquella ocasión cómo accedí a eso, y ahora que han pasado los años, me pongo a pensar: ¿qué tal si me hubiera ganado el miedo, el temor o cualquier otra cosa, la avaricia, la codicia, lo que sea, y simplemente le hubiera dicho al pastor: ¿sabe qué? Lo siento, no me siento preparado, no, algún pretexto. ¿Qué tal si simplemente en ese llamado yo hubiera dicho que no, y que no hubiera entendido yo que el llamado no era de mi pastor, sino era del Dios Todopoderoso, invitándome a la empresa más grande de todos los tiempos y a trabajar con el mejor patrón de todos los tiempos? ¿Sabe una cosa? En los 2 trabajos estables que tuve, puedo decirle que tuve muy buenos patrones, muy buenos patrones. Había veces que pedía permiso para venir a conferencias a Nogales y me pagaban las conferencias. Era maravilloso. Yo tuve muy buenos patrones, algunos de ellos algo duros conmigo, pero muy buenos patrones. Pero voy a decir una cosa: el patrón que he tenido desde hace 29 años, nada que ver. Es el mejor. Es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Renuncié para trabajar en su empresa. Y en aquellos tiempos era un jovencito, muchas inseguridades, no sabía, pero algo me decía que en él yo estaba seguro. Y después de 29 años en el ministerio, me he dado cuenta que con él estoy mejor que con cualquier patrón. Hay personas que quieren trabajar en el IMSS porque es algo tremendo, quieren trabajar en la Comisión Federal, porque hay tremendas bendiciones. Pues le voy a decir una cosa: trabajar con el Dios Todopoderoso es mucho mejor que con el IMSS, que con la comisión. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Aleluya.
Yo recuerdo hace 29 años estaba haciendo todas estas decisiones y pues no colgué los guantes, colgué la bicicleta. Amén. La bicicleta la puse en su lugar, aleluya, y me fui al ministerio. Cuando Dios te está llamando al ministerio, no hay comparación. Es el mejor patrón que puedas encontrar en esta vida, el resto de tu vida. Una cosa más, cuando Dios te está llamando al ministerio, sientes un deseo muy fuerte por ser pastor el resto de tu vida. Es una visitación de Dios en tu corazón. Es un fuego de Dios, de tal manera que aunque estés en el ministerio y en ocasiones estés pasando momentos difíciles, pero hay algo que te ha convencido en tu sangre, en tus huesos, en tus venas, donde quieras, te ha convencido que tu vida es para estar en el ministerio. Es un llamado para el resto de tu vida, estar en el ministerio. Uno de los ejemplos más fuertes en esto es cuando Dios llama a Jeremías. Jeremías 20, versículos del 7 al 9 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de quitarlo y no pude. Hay veces discípulos me dicen: pastor, yo no sé si soy llamado. No eres llamado. Es que me siento inseguro. No, es que cuando Dios te lo mete en el corazón, tú vas a ir a la oración a pie, tú vas a dejar trabajos para agarrar otros trabajos que te den mejor tiempo, tú vas a hacer decisiones muy radicales. Nada te va a detener para mantenerte en esa línea, en esa preparación para que te vayas al ministerio. Y ya cuando estés en el ministerio vas a pasar todo tipo de pruebas, traiciones, deslealtades y un montón de broncas, pero hermano, nada te va a hacer que renuncies al ministerio. Va a haber un fuego ahí adentro que te va a convencer, te va a hacer entender que para ti no hay otra vida, para ti no hay otra opción, para ti no hay otro camino más que el ministerio. Dios desde el cielo te llamó al ministerio, y eso es desde que tú entras al ministerio hasta que te mueras. No creemos en la jubilación en el ministerio, porque la Biblia no nos lo enseña. Eso es un invento de algunos. La Biblia no nos lo enseña. No hay jubilación en la Biblia. La jubilación es cuando Dios te la da, o sea, te mata y ya se acabó. Esa es la jubilación. Ese deseo nunca te dejará renunciar al ministerio, como fue el caso de Jeremías. A mí siempre me va a preocupar un hombre que renuncia al ministerio. Nunca renunciarás. Pasarás tiempos difíciles, te lo garantizo. Pero ese fuego en tus huesos, ese deseo intenso en tu corazón, nunca te permitirá renunciar al ministerio. Aquel dibujo que le regalé a los pastores, donde está una víbora comiéndose a la rana, ¿cuántos se acuerdan? Ya se la está comiendo todo y la rana con las manitas lo agarra del pescuezo. Así, ¿no? Ya casi se la come, pero la ranita está aferrada ahí. Y dice abajo: no te rindas. ¿Cuántas veces me he sentido que me está comiendo todo a mí ya? Pero la tengo la víbora del pescuezo y me tiene que soltar otra vez. Si usted cree que yo no he vivido esos tiempos, está usted muy equivocado. Muchas veces he querido renunciar. Hay veces en mi soledad he dicho: Señor, de veras, ¿por qué no agarraste a otro? ¿Por qué a mí? Y no se lo estoy diciendo con una falsa humildad. Es de veras. Porque a mí, Señor, miren, Mochis, yo estaba más tranquilo. Sí había sus broncas, pero estaba más tranquilo. Y aquí desde que llegué, Dios mío, cuando no es una es otra, y no para.
Esa es la historia. Pero hay momentos donde se pone la cosa más tensa, pero hay algo en mi disco duro, hablando de una manera tecnológica ya, hay algo en mi disco duro que me ha enseñado que yo estoy para esto, para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te llama al ministerio, aleluya, nada te hará renunciar. Eso fue lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Eso pasó con Juan el Bautista, con el Señor Jesucristo, con los apóstoles. Vivieron su ministerio hasta la muerte. Así es esto, hasta la muerte. Si quieres tirar la toalla, me la tiras, te la voy a regresar. Y si después de eso la quieres tirar, bueno, te voy a dar chance, es tu decisión, pero te lo aseguro que te la voy a tirar en la cara algunas ocasiones, tratando de convencerte que no es el camino, no es el camino a hacer o el soltar el ministerio, no es lo correcto. Nunca ha sido lo correcto y nunca va a ser lo correcto cuando Dios te llama al ministerio. Quiero ver mi tercer punto. El llamado de Dios al ministerio sigue vigente el día de hoy. Steve Jobs estaba frustrado porque no podía convencer al presidente de la Pepsi. Le ofreció unas cantidades de dinero impactantes para que se viniera a trabajar con él. Y no lo convencía ni con el dinero. ¿Cómo se siente Dios contigo esta mañana? ¿Se siente Dios contigo algo frustrado? ¿Porque no te convence? Isaías 6:8 sigue vigente en el 2012. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Recientemente estuve en Bogotá, en Colombia, visitando al pastor Santo Ramos. Y cuando empecé a mirar la necesidad en la nación, dije: Dios mío, qué bueno que hicimos esta decisión. Cuánta necesidad. Qué bueno que obedecimos al mandato de Dios, no del pastor Mitchell, de Dios. ¿Qué tal si el pastor Mitchell hubiera dicho: hay mucha necesidad en Estados Unidos, ¿para qué enviar a México? ¿Qué sería de nosotros? Yo estoy seguro que yo estuviera muerto en el infierno. A la vida que yo llevaba, yo estuviera muerto en el infierno. Aleluya. Pero Dios le dijo al pastor Mitchell: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y empezó a enviar obreros y después a otras naciones. Y al pastor Greg Mitchell se va anoche impactado, contento por todo lo que está viendo. Claro, es el fruto de aquella decisión en 1974. ¿Quién irá? La pregunta de Dios sigue vigente el día de hoy. ¿Quién irá? ¿Quién quiere trabajar para Dios y para su empresa mundial? No para Apple, para Dios, para su empresa. ¿Quién irá? Hombres, Dios quiere convertirte en pescador de hombres. Versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid a mí, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Yo los voy a convertir en algo mucho más grande. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Los convertiré en una gran bendición para mucha gente de muchas naciones. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, con tu matrimonio, con tu familia. Que vivas el resto de tu vida siendo una gran bendición para muchos. ¿Cómo le doy gracias a Dios que pude responder a este llamado? Nunca me imaginé que Dios me iba a llevar a estos niveles de poder ayudar a mucha gente y en muchos lugares. En nuestro pasado, la mayoría de nosotros lo único que éramos unos dolores de cabeza para muchos. ¿No es cierto? ¿Se perdió algún amén alguno de ustedes, verdad? Ahora Dios nos está llamando para convertirnos en una gran bendición para muchos. Ya no dolores de cabeza, sino
convertirnos en una bendición para muchos. Ahora, con su trabajo secular, estará usted muy limitado para bendecir a los demás. Yo sé que muchos de ustedes dan diezmos, dan ofrendas, promesas, y como decía el pastor Greg, su impacto llega a muchas naciones, muchas ciudades, mucha gente. Pero si Dios te está llamando al ministerio, Dios quiere que tu impacto sea mucho más grande que eso. Dios tiene ese poder de convertirte en una gran bendición mundial. Yo siempre he creído que un hombre que sale al ministerio, por más pequeño que empiece, por más joven, por más inseguro, está siendo llamado a hacer un impacto mundial. Yo creo eso. La Biblia nos enseña eso. Primera de Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios tiene tanto poder que puede hacer de ti, no importa qué tantas debilidades tú tuviste en tu pasado, qué tantos fracasos, qué tan ignorante, qué tan pobre tú fuiste, pero el poder de Dios es tan grande que puede hacer de ti algo muy grande, un impacto mundial. Me encanta 1 Corintios 1, versículo del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si estudias esa escritura con tranquilidad, te impacta esa escritura, porque Pablo conocía ese potencial de Dios, y Pablo conocía lo que Dios era capaz de hacer con hombres que antes no tenían capacidad, y convertirlos en un impacto mundial. Dios lo hizo con unos simples pescadores, los convirtió en grandes líderes mundiales. Dios lo sigue haciendo hoy. Nuestro compañerismo es un fiel testigo de esto, mis hermanos. Testimonios aquí en México. Examine la vida de los que somos líderes ahora aquí en México. Investigue a los líderes de Estados Unidos o de cualquier otra nación. Investíguelos, investigue su pasado. Es asombroso lo que Dios es capaz de hacer con un hombre, hermano. De la nada convertirlo en un impacto mundial. ¿Cuántas veces hablo con pastores y les digo: cree por cosas grandes, extiéndete, haz todo lo necesario para lograr cosas grandes, conviértete en un impacto mundial? No estamos hablando de esto para vanagloria, porque queremos fama. Dios nos guarde de eso. Estamos hablando de que Dios nos está dando la oportunidad de impactar a mucha gente de muchas naciones. El llamado de Dios pues sigue vigente todavía, y lo estará hasta el día del rapto. Ahí se acabará el tiempo, ahí se acabarán las oportunidades de ser pescadores de hombres. Pero ahorita Cristo no ha regresado. Estamos en una conferencia, estamos en un tiempo de oportunidad. No cualquiera tiene estas oportunidades como Dios nos las está dando. Si hay una historia triste en el Nuevo Testamento, es la historia del joven rico. ¿Cuántos dicen amén? Fue llamado, pero a causa de su avaricia, de su codicia, dijo no. Y todos conocemos la historia. Alguien dijo: se fue con las manos, con los bolsillos llenos de dinero, pero perdió la oportunidad, porque ese era el momento, era la oportunidad, y se fue con el dinero en sus bolsos, si usted quiere, pero perdió la oportunidad de trabajar con el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué se supo más del joven rico? Nada, absolutamente nada.
nada. Repita conmigo, por favor. Nada. Otra vez, no los oí. Perdió la gran oportunidad de convertirse en un pescador de hombres. Versículo 20 de nuestro texto. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué interesante, versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchos de ustedes, hombres, Dios los está retando para que dejen al instante sus trabajos y se vayan. Algunos de ustedes tienen iglesias grandecitas, fuertes. Dios los está retando que dejen esas iglesias y se vayan a otras naciones. No es el pastor José Luis Gagiola, no es el compañerismo, es Dios el que dice ir a todas las naciones. No es una idea de nosotros, es Dios. Hay algunos de ustedes que tienen buenas iglesias el día de hoy. Dios les está dando la oportunidad de hacer un impacto en otra nación, algo que no cualquiera va a tener. De irse a otra nación y empezar a levantar una obra de Dios en otra nación. Yo estoy seguro que muchos de ustedes podrían dejar México e irse a una nación y arraigar sus vidas en esa nación y levantar algo para Dios en esa nación. Y si Dios quiere, que ahí se queden hasta que Cristo venga, levantando un potencial maravilloso en esa nación. El llamado de Dios al ministerio sigue vigente el día de hoy. Dios quiere convertirte en un pescador de hombres. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este llamado? Quiero terminar mi sermón. No es Steve Jobs el que el día de hoy te está llamando a su empresa. No es tu pastor, es Dios el que te está haciendo un llamado a que trabajes directamente para su obra en el globo terráqueo. ¿Te quieres convertir en una bendición para tu familia solamente? ¿O quieres convertirte en una gran bendición para mucha gente? ¿Estás tan cómodo en tu lugar que no estás muy dispuesto a soltarlo cuando Dios te está llamando a un impacto mucho más grande? Esa pregunta que le dijo Steve Jobs al presidente de la Pepsi traía revelación. Y ahora vemos estos aparatos aquí, pero también los tiene el presidente Obama, uno de los presidentes más poderosos de la tierra. También está en Israel, en todo el globo terráqueo. El impacto era mundial y Steve Jobs sabía eso. Si trabajas para Dios y respondes, Dios te va a llevar a un impacto mundial. Te va a convertir en pescador de hombres. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.